Buenas tardes, nosotros somos Samuel Cruz y Jason Sánchez y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. En primer lugar, vamos a estudiar las relacionadas con la resistencia de materiales. En la resistencia de materiales se estudia el estado interno de un cuerpo bajo la acción de una o más fuerzas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya dejamos a un lado la hipótesis que se tomaba en mecánica clásica del cuerpo rígido, donde cuando se le aplicaba una fuerza a un cuerpo, este no cambiaba su forma, sino que simplemente o se desplazaba o rotaba, depende del punto de aplicación de la fuerza. Para este caso, vamos a considerar dos aspectos fundamentales en la estructura interna de un cuerpo, las tensiones y las deformaciones. Para el caso de las deformaciones existen dos principales, la deformación longitudinal, la cual lo único que hace es modificar el tamaño de la figura, más no su forma. Estas se deben a fuerzas axiales, es decir, aquellas que se apliquen sobre su centro de masa. Podemos dar un ejemplo sobre una deformación longitudinal, dado por ejemplo cuando se comprime un cierto objeto, ya sea por ejemplo cuando se quiera comprimir por ejemplo un caucho o más bien o una plastilina. Entonces se deforma solamente hacia una cierta dirección en torno pues al centro de masa o al centro de gravedad del objeto que se quiera dar. Eso es lo que se denomina como deformación longitudinal. Y también están las deformaciones angulares, las cuales sí cambian la forma del objeto, pero no su tamaño. Estas se deben a fuerzas cortantes, las cuales no son aplicadas en el centro de masa del objeto, sino que son perpendiculares a las aristas. En esta se puede, por ejemplo, aplicar para, por ejemplo, la deformación de metales. O sea, por ejemplo, se puede medir, por ejemplo, el concepto de maleabilidad. O sea, qué tanto se puede deformar un metal o ciertas aleaciones, por ejemplo, para hacer aros o para hacer toros o para hacer curvas con una lámina o con una barra de metal. Entonces, de ahí se aplican muchísimo los conceptos tanto de formación angular como de formación longitudinal. Bueno, primero vamos a analizar las deformaciones longitudinales y para analizarlo vamos a considerar el alargamiento de una barra. Tenemos una barra de longitud inicial L0 y cuando le aplicamos dos fuerzas axiales contrarias, la barra se va a estirar y tenemos una ecuación que describe eso, que es el cambio de longitud que se da por la longitud final de la barra alargada menos la longitud inicial de la barra. Además de ello, podemos definir otra magnitud que se define como la deformación longitudinal media, la cual se da por el cambio de longitudes sobre la longitud inicial. Para este caso, o sea, para tanto las deformaciones longitudinal, se aplica, por ejemplo, tanto, por ejemplo, a medir la resistencia hasta cierto punto, como unas barras, por ejemplo, las barras de acero para ensamblaje en las construcciones. Se realiza este tipo de tipos de pruebas en las cuales se mide la diferencia de la posición inicial, o sea, del tamaño inicial de la barra con el tamaño final de la barra antes de ceder o romperse la barra. Entonces es importante entender el punto inicial o sea, el tamaño original de la barra, la que se quiera medir su deformidad y al tamaño final antes de que la estructura, por decirlo así, se rompa o simplemente ya deja de ser funcional. Bueno, una vez que ya tengamos este caso general para el conjunto total de la barra, vamos a analizar qué pasa internamente en la barra. Para eso vamos a tomar una pequeña fracción a la cual vamos a llamar delta X
y vamos a ver que cuando la barra se estira, tanto su punto inicial como su punto final van a cambiar de posición y por supuesto la longitud de la barra del, del pedazo de barra que cogimos se va a ver modificado. Este pedazo final lo vamos a llamar delta U y su deformación longitudinal media va a estar dada por este delta U sobre el delta X inicial. Ahora bien, si nosotros queremos conocer aún más específicamente cómo se deforma un punto, una sección transversal de la barra, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar pedazos infinitesimales de la barra. Es decir, que vamos a hacer el intervalo delta X tan pequeño, es decir, que tienda a cero, pero que no sea cero. O lo que es lo mismo, la derivada de U con respecto a X. Bueno, este mismo razonamiento se puede extender a objetos de dos dimensiones para definir su deformación longitudinal tanto en X como en Y. Para el caso de la deformación en X, vamos a tomar la derivada parcial de U con respecto a X. Esto quiere decir que dejamos a Y estático y solo vamos a analizar los casos en el que el desplazamiento U provoca una deformación longitudinal en el eje X. Y hacemos un proceso análogo para la deformación longitudinal en Y. Bueno, proseguimos con las deformaciones angulares, las cuales se definen de dos tipos. La primera, la deformación con respecto al eje y es que si tomamos un rectángulo cuyas aristas inicialmente eran perpendiculares tanto al eje X como al eje Y, después de que se deformen, van a formar un ángulo con respecto al eje Y, el cual se va a definir como el arco tangente del desplazamiento en U sobre la altura en H. Tanto para las deformaciones angulares, se tiene que tener en cuenta la inclinación a la que se va a deformar. Tanto los ángulos respecto a un eje o una combinación de estos. Esto solamente tener en cuenta. Bueno, para extrapolar este caso a dos dimensiones, vamos a hacer la misma estrategia que tomamos para la barra en la deformación longitudinal. Vamos a tomar un pedazo infinitesimal de X, de Y, en este caso va a ser un cuadrado, y vamos a analizar sus deformaciones después de los desplazamientos U y V. En este caso, como es tan pequeño el ángulo que van a formar, tanto con respecto al eje Y como con respecto al eje X, podemos considerar la afirmación de que tangente de X es aproximadamente X. Esto sucede porque el ángulo es demasiado pequeño. Por tanto, si tangente de X es aproximadamente X, entonces X es aproximadamente arco tangente de X, que vemos que es exactamente lo que está pasando acá. Como beta es tan pequeño, podemos considerarlo como si fuera delta de U con respecto a delta de H, salvo que acá, en lugar de delta de H, lo denominamos delta de Y, y alfa también es tan pequeño que lo denominamos delta de V con respecto a delta de X. Esto nos define un parámetro que nos da la deformación total angular para un cuerpo, que es el gamma de XY. Proseguimos a definir qué es el estado plano de deformaciones. En el estado plano, O sea, para estos cálculos de deformación. en el estado plano de deformaciones tenemos dos funciones, U que depende tanto de X como de Y, y V que depende también tanto de X como de Y. U
me va a dar los desplazamientos de un punto en el eje X, mientras que V me va a dar los puntos en el eje Y. Se llama estado plano porque no hay desplazamientos en el eje Z. O lo que es lo mismo, la función W que define los desplazamientos X y Y es 0. Para que esto se pueda cumplir es necesario que las deformaciones, es decir, la longitudinal en X, la longitudinal en y la angular, satisfagan la ecuación de San Bernard. Y bueno, vamos a realizar un ejemplo, el cual nos dice lo siguiente. Un campo plano de deformaciones está dado por epsilon de x, es decir, la deformación longitudinal en x igual a 3x al cuadrado, la deformación longitudinal en y igual a 6y y la deformación angular igual a 8x al cuadrado más 3y. Lo primero que hacemos es determinar que efectivamente estas deformaciones cumplan con la ecuación de San Venant. Por lo tanto, derivamos la primera ecuación dos veces con respecto a y. Como no tiene el parámetro y, esto va a ser 0. Lo mismo ocurre para x, que va a ser 0, como no tiene parámetros en x. Y la deformación angular, si bien es cierto que tiene un parámetro en y, este parámetro en y se va a anular cuando se derive con respecto a x. Ahora bien, como ya tenemos las deformaciones longitudinales, lo que vamos a hacer es que vamos a usar las ecuaciones que relacionan estas deformaciones con los desplazamientos tanto en u como en v. Esto se parece un poco a cuando resolvemos ecuaciones exactas, ya que en exactas teníamos una función global que cuando la derivamos parcialmente con respecto a x nos daba un m, y si la derivamos con respecto a y nos daba un n. En este caso vamos a hacer variables separables y vamos a considerar que u depende por el momento de una sola variable y vamos a agregar un parámetro y, dado que en realidad la función u depende tanto de x como de y. Realizamos esta integral x a la 3. En lugar de la constante de integración ponemos la función que depende de y. Esto mismo aplica para la deformación longitudinal en y, donde epsilon de y nos están diciendo que es igual a 6y. Por lo tanto, agrupamos términos que tengan la y a la derecha y v a la izquierda. Integramos y ponemos un parámetro de x. Bueno, una vez que ya tenemos estos desplazamientos, lo que vamos a hacer es usar la tercera ecuación, que es la deformación angular, para relacionar ambos desplazamientos. En el caso de la v, como el parámetro y cuadrado se elimina porque estamos derivando con respecto a x, entonces solo me va a quedar la derivada de g con respecto a x. Lo mismo aplica para el desplazamiento en u, solo me va a quedar la derivada de f con respecto a y. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a igualar términos según sus correspondientes variables. Como ya habíamos dicho que g solo puede depender de x, pues no tendría sentido que lo igualáramos con el que tiene y. Y lo mismo aplica para f, como ya dijimos que tenía que ser estrictamente con la y, perdón. Entonces no tendría sentido que lo igualáramos con la x. Entonces lo que hacemos es separar las funciones de g de x igual a 8x cuadrado y de f de y igual a 3y al cubo. Aquí lo mismo, tenemos variables separables, por lo tanto agrupamos los términos que tengan a la x a la derecha y dejamos los términos de g a la izquierda. Y resolvemos la integral. En este caso si aplicamos la coeficiente de integración, ya que este nos va a dar los valores que toma el campo de desplazamiento cuando nos den un valor inicial. Lo mismo aplica para la y. Tenemos otra constante que nos va a dar los valores del campo de desplazamiento cuando nos den un valor específico. Y finalmente reemplazamos estas expresiones en los campos que ya habíamos hallado.
Ok, pues para concluir con lo que ha dicho mi compañero sobre los desplazamientos o deformación en materiales, en los casos que ha mostrado mi compañero, simplemente lo que él muestra eh, se aplica para cuando queremos analizar los materiales, o sea, la deformidad de estos materiales a partir de solamente dos dimensiones y su combinación tanto de los ejes X y Y. No se tienen en cuenta variables o factores que vuelven más complejo este tipo de ecuaciones, por ejemplo, eh, cambios o deformaciones por temperatura, por ejemplo, dilatación, expansión de estos materiales por cambios de temperatura o también no se tiene en cuenta pues también ciertos efectos termodinámicos del material. Bueno, el siguiente ejemplo, la siguiente aplicación que se utiliza para las ecuaciones se aplica en la química, más que todo ecuaciones diferenciales de primer orden. Para eso hay que entender qué es la cinética química. La cinética química estudia el cambio eh, de las concentraciones de los reactivos y los productos en una reacción química, teniendo en cuenta cómo va cambiando esto a partir del tiempo, ¿sí? Eh, para esto no se va a tener en cuenta cómo se va a comportar o qué energía va a llevar tal reactivo o tal producto. Es por el simple hecho que lo vamos a estudiar a un nivel macroscópico, por decirlo así. No se va a tener en cuenta ni el movimiento de las moléculas ni nada de eso. Simplemente vamos a ver cómo se comporta esa reacción, cuánto tarda, cómo las concentraciones varían durante el tiempo de un punto A un punto B. Nada más. Bueno, primero hay que definir unos cuantos términos. Vamos a definir de manera muy general una reacción de síntesis en la cual intervienen dos componentes, dos reactantes, P y Q, los cuales van a producir otra sustancia llamada X. Entonces, la relación entre las concentraciones de los productos y las concentraciones de los reactantes está dada por la siguiente ecuación de diferencial. El cambio de la concentración del producto, en este caso X, es proporcional a la concentración del reactante P, que viene dada por P menos X, y el reactante Q, que es Q menos X. Ahora bien, si estos dos reactantes son iguales, esta expresión se puede simplificar a la siguiente, P menos X, ya que pues reemplazamos P igual a Q y como son términos iguales podemos elevarlos al cuadrado. Ahora bien, cuando t tiende a infinito, la concentración de x tiende a ser p cuando ambos son iguales, mientras que cuando son diferentes, la concentración de x tiende a ser la concentración del reactivo limitante o el que tenga menor concentración. Ok, pues para hay que tener en cuenta la velocidad de los reactantes. Esas depende de su concentración. Esta se calcula de manera, por decirlo así, experimental. O sea, no se puede, hay diferentes teorías, pero ninguna, de alguna forma u otra, no hay un consenso claro sobre cómo se puede de alguna forma medir las velocidades de los reactantes sin una necesidad de hacerlo experimentalmente. Se tiene en cuenta la variación de la concentración. La concentración es simplemente cuántos moles, cuántas moléculas de un reactivo hay en cierto volumen pues del lo que va a variar simplemente son las moles, por decirlo así. Entonces se muestra la derivada del número de moles respecto al volumen inicial. Simplemente se aplica para el volumen
para la concentración inicial, o sea, antes de que los reactivos pues se combinen, por decirlo así. Más adelante, por de alguna forma u otra, se va a medir la concentración molar. Eh, También la concentración molar es importante y es clave, por decirlo así, para la velocidad de los reactantes. Esta va variando, ¿sí? O sea, a medida que, por ejemplo, vaya bajando la concentración de los reactantes, la velocidad va disminuyendo, o sea, la reacción se va volviendo mucho más lenta hasta llegar a un punto de equilibrio donde prácticamente se detiene la reacción. Ahí pasamos simplemente a lo que es el grado de avance. Podemos decir que estaba respecto al volumen, o sea, el volumen tiene que ser el volumen total al combinar, por decirlo así, los reactantes y el volumen del producto en total, o sea, el total de la reacción en sí. Y estaba variando también. ¿Ves? Bueno, vamos a hacer Ok, otro ejemplo en el cual nos dicen lo siguiente. El bromuro de nitrocilo se descompone en condiciones naturales normales de temperatura y presión, dándonos una constante velocidad, y nos piden hallar la concentración inicial del reactante eh, en 1.8 segundos. Entonces lo primero que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de velocidad. Entonces tenemos la concentración de los reactantes sobre el tiempo, que es igual a una constante por la concentración al cuadrado, ya que son dos. Entonces lo que vamos a hacer es separar las que tienen los reactantes y las vamos a dejar a la izquierda, y a la derecha vamos a dejar las que tienen el tiempo. Posterior a ello vamos a integrar, y después de que integremos reemplazamos con los coeficientes de valor inicial. así pues nos dará simplemente se reemplaza, no se reemplaza, simplemente buscamos despejar la concentración del momento del bromuro de nitrilo con respecto a la concentración inicial, el tiempo y la constante de avance. Eh, Simplemente reemplazamos y está. Es un ejemplo muy sencillo, muy simple de lo que se puede aplicar. Este se aplica para saber cuál es la concentración en un instante dado con una concentración que se nos da inicial. Este es un ejemplo de una ecuación, ecuación de una reacción de segundo grado, o sea, es de descomposición, o se tiene un compuesto, por lo general, este se aplica más que todo para gases, ya que primero no hay especies, por decirlo así, no hay compuestos intermediarios que vayan cambiando. Entonces, por eso es muy sencillo utilizar esta ecuación en este ejemplo. Para el segundo ejemplo, el ejemplo es un poco más complejo, pero sigue manteniendo el mismo principio que se aplica en la anterior. Bueno, no más o menos, por decirlo así. Eh, la ecuación, pues, en el medio acuoso entre los iones de sulfato, más que todo se aplica. Y pues, aquí no se tienen en cuenta ciertas hallar y es determinar la razón, por decirlo así, de las concentraciones de los reactivos a lo largo del tiempo. Entonces, primero vamos a buscar, por decirlo así, eh, la velocidad del primer reactivo de una de las el número de moles que hay en la ecuación respecto al cambio de esta con el tiempo.
recordemos de que la concentración va restando, o sea, va cambiando respecto a la concentración inicial. Entonces sería la concentración que va cambiando durante el tiempo sería, sería igual a la concentración y vaya a reactar. O sea, menos la concentración de ese ion que va cambiando, ¿sí? En ese momento así nos va a dar lo que no ha reaccionado en sí. De ahí sustituimos pues con el, respecto a lo que es sí, sobre el volumen total y hacemos lo mismo tanto para el primer ion, para el ion persulfato y para el ion yoduro. Después de ahí simplemente reemplazamos, pues como estamos hablando de una ecuación, eso se tiene en cuenta las ecuaciones mostradas al inicio, se reemplazan, porque eso sí, es manteniendo siempre la concentración inicial de ambas sustancias, junto con sus respectivos cambios. ¿Sí? Se hace el cambio de variables también respecto al tiempo, y siempre teniendo en cuenta la constante de velocidad de la reacción. De ahí simplemente simplificamos lo que es la integral, integramos integramos definiendo siempre la concentración inicial y la concentración a la que queremos hallar, por decirlo así. La concentración en ese instante de tiempo que queremos hallar. Respecto a ahí, pues ahí encontramos una relación bastante curiosa entre lo que es la concentración al instante respecto a la concentración inicial, que sería igual a la constante velocidad, pues por respecto al cambio, al cambio por decirlo así, al determinante de tanto las concentraciones iniciales como el avance o el cambio de estas concentraciones con el tiempo. Allí simplemente lo que hacemos simplemente es reemplazar, pero para eso necesitamos las condiciones iniciales. Entonces, si la concentración inicial de ion persulfato es igual a 0,0 moles, y la concentración inicial de ioduros es igual a 0,036. Una constante de velocidad sin a la menos 6 moles por segundo. ¿Por qué moles por segundo? Es simplemente es lo que va cambiando, ¿sí? O sea, esa constante, cómo va reaccionando con el paso del tiempo ambos reactivos para convertirlos en productos, ¿sí? Y ahí nos dan el tiempo. Entonces, queremos saber cuál es la razón del cambio en 3,8 segundos. O sea, queremos saber cuál va a ser la razón por decirlo, entre las concentraciones del ion perclorato con el ion ioduro. Entonces, reemplazamos los datos que se nos dan aquí, como simplemente se dan de cuenta, ya tenemos la ecuación de las concentraciones. Está exceptuando pues lo que son los logaritmos naturales, tiene una cierta apariencia a lo que es un modelo lineal. Entonces se reemplaza, nos da 6,17 por 10 a la menos 7,
Este es una constante, por decirlo así, o sea, no tiene un valor fijo y